¿Cuántos creen que Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tener una palabra muy especial para todos. Quiero que estén muy atentos en estos minutos que tenemos. Y quiero que aprendan algo bien chévere. ¿Cuántos aquí tienen cuando tenían hermanos así contemporáneos, llegaban a la casa y cogían el control remoto, y cuando cogían el control remoto ya era el dueño del televisor? ¿A cuánto nos pasó eso? ¿Cierto? ¿Cuántos aquí fueron control remoto? ¿Cuántos fueron control remoto? Que el papá estaba sentado, pásame el televisor para la otra. ¿Cierto? Muchas veces cuando uno llega a la casa, por lo menos nosotros llegamos a la casa y algunos de los chicos me dicen: papi, ¿puedo prender el televisor? Y se quedan mirando a los otros como que ya gané. Él tiene la autoridad para manejar la televisión a su antojo. Es la regla. El primero que hable que quiero prender el televisor es ese. Pero el control lo tengo yo. Así que si yo quiero quitarle la autoridad a ellos, se las quito. Esa es la regla en la casa. Bueno, ¿cuántos aquí saben nadar? Levanten la mano los que saben nadar bien. Un poco. Los que nadan como piedra, por favor, levanten las manos. Bueno, todo lo que les voy a contar antes de orar tiene que ver mucho con el tema. Presten mucha atención. Aquellos que nadamos como piedra, aquellos que nadan como piedra y tienen hijos, levanten la mano. Cuando ustedes van a la playa o a un lugar y ustedes saben que son unas piedras, ¿ustedes cómo tratan a los hijos? Mírense los tobillos. Si entran al agua, por lo menos yo les digo, si entran al agua y se ven los tobillos, se pueden bañar ahí. Así me decía mi mamá. Ayer le damos gracias a Dios porque ayer con mi familia y mi hermana Cecilia tuvimos una aventura, de esas aventuras que son para contar, porque íbamos a llevar a los niños a conocer la poza de Mandinga en San Cayetano, Bolívar. Ese es un ojo de agua natural bien bonito que tiene cascadas aquí cerca en Bolívar y está rodeado de piedras. Dicen que hay dos pozas, una más arriba, que Cecilia, que es una cabra, se montó por las piedras y se fue para aquel lado. Esa poza dicen que tiene 17 metros de profundidad y contando, que tiene cuevas por debajo del agua, así que uno no sabe hasta dónde llega. Y había una en la parte de abajo que también tiene una profundidad. Cuando yo fui entrando, vi un oscuro así cerquitica a la orilla y yo dije: ay, esto es un hueco. Juan David, que es más alto, me dijo: papi, eso es un hueco. Y él también un poquito nervioso. Así que nos quitamos de allí y fuimos hasta donde el agua nos llegaba hasta acá. Yo venía meditando en eso. Yo decía: yo no soy miedoso para otras cosas. Caminamos en el monte, yo voy adelante. Si ven una culebra me avisan que la cogemos y la echamos. Así. Pero cuando me hablan de agua, ¿por qué me da pavor? Y yo tengo que enseñarles a ellos para que ellos naden y se defiendan. Y yo quitarle el miedo, porque yo le transmito el miedo. A veces como padres le transmitimos el miedo a los hijos. Y la idea no es esa, la idea es que ellos naden y se defiendan, amén. Eso es enseñarlos a ellos. Pero cuando yo estoy ahí, estoy con el corazón ahí, ayer, y yo vi que mi hermana Cecilia cogió y se fue por allá. Dije: ¿esta para dónde va? Y ella también creo que es una piedra, no, un peñón inmenso. Así que ella se fue para allá y yo me quedé con los niños aquí y yo meditaba en eso. ¿Por qué para otras cosas soy tan guapo y aquí quedo? Y le digo: de aquí no pasan. De aquí no pasan. Y Lisángel venía para de mí. Lisángel, hasta aquí. Que yo te agarro y te tengo. Pero estaba como que asustado. Meditando en eso, y claro, comprensible. Si soy una piedra para nadar, obvio que me da miedo. ¿A quién voy a rescatar yo? Me termino ahogando también. Yo le dije: no se metan hasta allá porque nos ahogamos todos. Mejor nos agarramos de la mano y nos hundimos ya, para no estar peleando. Así que no tengo como que la autoridad como para
Por falta de conocimiento, ¿cierto? Tengo miedo de algunas cosas. Sí, yo quiero que esto se los grabe allí. Quiero que vayan a Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastren en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen ¿de quién? De Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con esta palabra: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Algunos la cogieron así, pero fuertemente. Y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra, les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Querido Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra que hemos recibido en esta mañana, que hemos leído. Oramos para que tú nos guíes a toda verdad a través de ella. Oramos para que sea tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, y tu guianza en medio de ella. En el nombre de Jesús, es tu tiempo maravilloso y especial. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tremenda palabra que Dios le da al hombre cuando lo creó. ¿Le dio qué? Autoridad y control sobre qué? Sobre todas las cosas. Una autoridad, pero de esas que hagan con la tierra lo mejor. Tienen dominio sobre todo. Amén. El hombre recibió esta autoridad, pero en el capítulo 3 de Génesis, lamentablemente, cuentan la decadencia del hombre y su pecado. Y cuentan cómo el hombre allí perdió totalmente la autoridad sobre todas esas cosas. Tanto que cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, le dice que va a sudar para conseguir ¿qué? El alimento. Ojo, tenemos que entender que en el huerto del Edén el hombre tenía autoridad sobre todas las cosas, pero el hombre no se sentaba ahí y venían las uvas y le caían en la boca y comían. Ellos también ¿qué? Tenían que trabajarla, pero le era más fácil. Tenían autoridad sobre los animales, así que si venía el león y pasaban al lado, el león lo enviaba: ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y todo. Ahora el hombre ya le va a tocar más difícil, y le toca ahora al hombre trabajar con el sudor del frente. Amén. De su frente. A todos no le digamos amén. Le toca trabajar con el sudor eso lo entendieron aquellos que amigos de lo ajeno. Entonces le toca trabajar con el sudor de su frente, y la Biblia le dice que le va a producir, las plantas van a sufrir para producir. Es más, hoy en día, si no hay estos abonos a nivel mundial, el hambre fuera más grande en la tierra, porque hay que cultivar la tierra, hay que trabajarla, hay que abonarla para que pueda producir, y al hombre le costó. Y ya el hombre se comienza a ser enemigo de las fieras, porque ahí las fieras se comían ¿cierto? A los misioneros y a los negritos en África. Amén. Eso empezó a ocurrir, llegaron y empezó esa disputa entre los animales y el hombre. El hombre perdió toda autoridad en la tierra.
en la tierra. ¿Por causa de qué? ¿Del qué? Del pecado original, del pecado de Adán y Eva, que se comieron una fruta deliciosa. En Romanos 5, del 2 al 21, allí vamos a encontrar cómo Dios habla de esa situación, que el pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán, pero también entró la salvación por otro hombre. ¿Quién fue? Jesús. Cuando el hombre peca, Dios trae un plan nuevo, estoy hablando muy pausado, un plan nuevo para que el hombre pueda recuperar esa autoridad que tenía al principio. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sabemos que al principio él perdió la autoridad, pero Dios trae un plan nuevo, un plan de redención, donde le va a dar al hombre la autoridad aún sobre todas las cosas. Si vemos en el Nuevo Testamento, Dios habla del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y el mundo prácticamente está dominado ¿por quién? Por la astucia y el pecado que Satanás ha creado. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó en un momento esa parte. Le entregó. Y el hombre estaba condenado. Condenado a ser un esclavo tanto del pecado, de la miseria, un esclavo de la pobreza, de la tristeza, del odio, de la envidia, del menosprecio, de la depresión. El hombre estaba condenado. Dios tenía que idearse un plan, y el plan fue enviar a Jesús a morir en una cruz como sacrificio por el pecado del hombre. Ustedes saben que antes, cuando el hombre pecaba, mataban a un cordero y esa era la expiación. Ahora Jesús vino a ser ese cordero, y Jesús fue crucificado en la cruz, fue muerto como un cordero limpio y sin mancha, y en esa cruz del Calvario Jesús perdonó todos los pecados de la humanidad, inclusive los nuestros y los que posiblemente vamos a cometer mañana. Él anuló esa parte. Cuando Él hace eso, vuelve y le da una autoridad a aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. ¿Cuántos han recibido a Jesús en sus corazones aquí en este lugar? Muchos aquí hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario, Jesús dice esta palabra: consumado es. Quiere decir que todo está cumplido. Todos los pecados de la humanidad los he llevado. Soy el sacrificio. Ahora, Satanás, él creía tener el control del mundo. Ustedes recuerdan que Satanás se atrevió a tentar a Jesús ¿cuántas veces? 3, ¿cierto? Y una vez le dice: mira, bebé, Jesús había ayunado 40 días. ¿Cuántos aquí han hecho un ayuno de 40 días? Levanten la mano. De 40 días. Gloria a Dios. 40 días, hermana Reja. Medio. Bueno, medio. Pero Jesús lo hacía 24 horas. 40 días ayunando. Yo creo que al 41 días, no sé si uno le da hambre o gastritis, pero no sé qué es lo que hace. Mire, yo una vez, si he hecho ayunos 3 días, una vez hice uno de 24 horas y yo no convertí la piedra en pan. Yo llegué a mi casa y mi mamá estaba haciendo pastel a las 12 de la noche, después de un ayuno del viernes para sábado. Y el sábado terminé el ayuno a las 10 de la noche. Después del servicio de jóvenes terminé el ayuno. Así que yo llegué a la casa a las 10 de la noche y mi mamá estaba haciendo los pasteles. Y me saca un pastel. Siempre me sacaba uno a mí. Juan, prueba este pastel para ver que yo soy control de calidad de pasteles. Entonces, aquí está este pastel. Vean, yo miraba ese pastel así. Señor, yo le dije: Señor, gracias, tú que me lo das, yo que me lo como. Y de una vez me abalancé sobre el pastel. Cuando terminé: mamá, tienes mi pastel sapo. Pastel sapo que hace mi mamá es un pastel que le echa todo lo que sobra.
Y eso que era gordo así, como con un moño. Y me la balancé también. 2 pasteles me comí en menos de media hora. Después un ayuno de 24 horas. Pues me dijeron, eso no fue ayuno, nada, pasaste hambre. Pero Jesús había durado 40 días y 40 noches ayunando. Y Satanás se atrevió a tentarlo. Y le ha dicho, convierte las piedras ¿en qué? En pan. Jesús le dice, no, escrito está, de toda palabra también vas a vivir, la palabra es pan de vida. Satanás se quedó callado y se fue. Se atrevió a montarse y ofrecerle, Jesús, tírate desde este monte alto, desde este templo, y tírate y no te va a pasar nada, porque Dios va a mandar a sus ángeles para que te recuperen. Y otra vez con la palabra Jesús lo reprende. Y aún se atreve a decirle, a mostrarle los reinos como si fueran de él. Satanás le dijo, mira, de todo esto te lo voy a dar si me adoras. Satanás tenía la idea de que todo era de él. Como el hombre le había entregado las llaves a Satanás por el pecado, él tenía en su mente que era. Pero Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, algunos dicen que cuando él murió, esa pausa de silencio, Jesús descendió y le quitó las llaves a Satanás. La autoridad que Satanás podía haber tenido sobre la tierra, se la quitó Dios. Dicen algunos así. Pero lo que sí sabemos es que en la cruz del Calvario hay un verso muy especial que es Colosenses 2:14, y quiero que lo leamos, que es uno de los pasajes para mí muy espectaculares que tiene la Biblia. Porque nosotros estábamos condenados a vivir bajo el control del pecado. Estábamos condenados a vivir bajo el control de la muerte, del menosprecio, del odio, bajo el control de la depresión. Saben que eso es un mal que ha existido y ahora se ha revolotado más entre la juventud. Vamos a ver desde el 13. Coloca el 13, Andrés. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar nuestros pecados y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándolas en la cruz, y desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. La Reina Valera dice que él anuló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Todo lo que nos era contrario en la cruz del Calvario los exhibió públicamente. Eso lo hizo Jesús cuando murió en la cruz. Esa autoridad que tú habías perdido, ese que tú decías, el Satanás decía, la tierra es mía. Ellos van a vivir en tristezas, en envidias, en rencores siempre. Vino Jesús en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí, en esa poderosa cruz, bendita cruz, Jesús humilló y nos dio autoridad a todos los que recibamos a Jesús. Amén. Esa autoridad que perdemos, o a veces la tenemos y no la usamos. Saben que como creyente debemos ser poderosos en Dios. No les voy a hablar que como creyentes no vamos a tener problemas, porque estamos en un mundo y el Dios de este siglo se llama Satanás, pero no somos de él. Amén. Amén. Estamos ¿dónde? En el mundo, pero no somos del mundo. O sea, la autoridad de Satanás no tiene autoridad sobre nosotros.
quizás sobre el mundo y sus placeres, porque el mundo y sus placeres pasan, pero aquellos que permanecemos en Dios permaneceremos para siempre. Amén. O sea, no tiene autoridad sobre nosotros. Pero así como Adán le entregó la autoridad a Satanás, muchas veces nosotros se las entregamos por el pecado. O tenemos la autoridad y no tomamos el control de nuestra vida. Es como si tú tuvieras un carro nuevo, regalado, último modelo, de esos que hablan, que tú nada más tienes que decirle, enciende. ¡Pum! Y no lo sabes manejar. Así que tienes un carro y todo el que te pasa, oye, qué carro bacano tienes. Si tú estás ahí todo triste, ay sí, pero ¿por qué no lo manejas? No sé. Igual nos pasa a nosotros como cristianos. Tenemos autoridad para muchas cosas. Es más, la Biblia nos ofrece más de 3,000 promesas para nosotros. Pablo le dijo a su gran amigo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, hay una promesa que Dios quiere prosperarnos. Y no hablar de teología de la prosperidad. Dios quiere prosperarnos, es una realidad. Dios quiere que seas rico. Es más, yo le contaba a mis hijos que ellos son ricos. El hecho de tú poder bañarte con agua que salga de tu pluma te mete en ese círculo de las personas que son ricas. Aquellos que alcanzamos a comer 2 veces al día o 1,5 veces, somos ricos. Según la estructura, hacemos parte de los ricos del mundo, porque podemos comer. Eso es impresionante. Tenemos autoridad para mantenernos. ¿Por qué perdemos la autoridad? Es una pregunta que nos hacemos, me hago a veces a diario. Y ayer me la respondí cuando estaba atemorizado frente a una caverna con una piscina natural hermosa. ¿Por qué estoy asustado aquí? Claro, porque no conozco y no sé. Hay una palabra que dice la Biblia que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y cuando no conocemos la Escritura, tendemos a perder la autoridad que Dios nos ha dado como cristianos. Los abogados se saben, el buen abogado se sabe la ley al derecha y al revés. ¿Cuántos abogados hay aquí para ver? No hay ninguno. Bueno, puedo hablar bien y mal de ellos, así que nadie me va a regañar. No, mentira. Ellos tienen que saber la ley, porque la ley te dice una cosa acá y acá está la cascarilla. Entonces ellos pueden sacar de la cárcel a cualquiera en cualquier momento, porque siempre hay una aberturita. Tienen que saberla toda. El buen abogado. Nosotros como cristianos se nos olvida entender lo que dice la palabra de Dios. Y lo llevé desde el comienzo, desde el principio, para que entendiéramos que no teníamos autoridad, porque habíamos perdido la autoridad. Pero Jesús, en la cruz del Calvario, cuando anuló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra y exhibió públicamente a los principados y a las potestades del enemigo, nos retomó a nosotros, a los que hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, esa autoridad. Nos entregó el control. Vean ustedes televisión. Nos entregó esa autoridad allí en ese pasaje. Y tenemos que ir retomando el control poco a poco de nuestra vida. Algo que Satanás quiere que usted y yo vivamos siempre es en derrota, es en miedo, en temor de todas las cosas. Le voy a contar, creo que le he contado varias veces esa anécdota y me volvió a ocurrir en estos días también. Estaba en mi cama de Spring, en Villarrosita, en mi último cuarto.
mi último cuarto era como una selva, se metían los lobos y las iguanas en mi último cuarto. Amanecía yo con un lobo en el pecho, literalmente, no lo he hecho mentira. Era mi último cuarto, a veces estaba un poquito desordenado, Señor me perdone, ya me perdonó. Así que en ese último cuarto era mi tiempo de oración, tocaba organizarlo para que Dios entrara. Así que yo en mi camita de Spring estaba orando acostado, pero estaba orando, no estaba dormido. Y empecé a reprender. Me senté y sudor y eso, porque yo nunca usé abanicos. Tengo abanicos ahora después de casado. Así que yo ahí en ese calor, no era la unción del Espíritu Santo, pero sí era un calor abrasador. Yo estaba clamando ahí en mi cuarto. Y cuando terminé, respiré, descansé, así como cuando tú tienes una victoria. Y sentí una voz, no fue audible, no le voy a mentir, pero sentí una voz que vino a mi mente, pero que me asustó y me dice, y antes de la voz, que me quedé así, no se asusten, me acomodé y me levantaron los pies. Y cayó en la camita. Y yo me asusté, imagínense, estaba yo solo, Pablo, mi perro, no estaba ahí, que era el que se metía bajo la cama. Yo miré, no había nadie y quedé así y me ha asustado solo. Y en ese momento una voz me dice, si sigues buscando así de Dios, te voy a hacer más cosas. Yo quedé así y yo dije, ¡ay! Te asustaste porque te estoy reprendiendo. No me quedé quieto y me he parado, duré como hora y más reprendiendo. Me sofoqué. Y en el nombre de Jesús, sanme ahora, sanme ahora. Yo le decía así, no, yo era un loco en mi cuarto. Es que si ustedes tuviera cámara ahí, yo me paraba en mi cuarto, me montaba en un tanque y en el nombre de Jesús. ¡Ah! Y yo comencé a reprender porque digo, ¡ay! Me va a amedrentar. Estos días quiso hacerme lo mismo, pero de otra manera, y vuelve y juega, y él me ensoleve. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Satanás hace es que tú pierdas la autoridad en tu casa. Oye, Señor, ¿por qué en la casa siempre nos estamos enfermando? ¿Por qué esto, Señor, que tengo miedo? Que ahora que estoy orando más, ¿a cuánto nos ha pasado? Las cosas se ponen peor. Y entonces voy a dejar de orar, voy a dejarlo como quieto, como que lo alboroté. Eso es una cosa que nos ocurre. Usted está entrando a buscar a Dios. Va llegando a la iglesia, aceptaste a Jesús y empezaste a buscar de Dios. Y los problemas se te vienen el doble. Tú dices, voy a quedarme quieto, que entre más busco. ¿A cuánto nos ha ocurrido eso? Que nos quedamos quietecitos porque el enemigo nos está como que atacando. No vamos muy lejos. Hace 2 años, en el 2020, nos daba miedo hasta asomarnos porque el virus venía volando así y uno se asomaba y viene el virus. Nos asustamos. Duramos el 2020 muy asustados y todos fuimos así. Aquí nadie va a decir, no, yo me le metí así, 20 virus. No, todos nos asustamos con eso. Sí, muchas veces perdimos el norte del entender que tenemos la autoridad. Y de entender la autoridad es entender que si sabemos que nos enfermamos y nos morimos, nos vamos con Cristo. Este amén fue como que asustadito. Pero eso es autoridad. Es entender de quiénes somos. Es entenderlo. Ojo, el tener autoridad no quiere decir que no te vas a enfermar ni que va a pasar alguna cuestión. No. Tener autoridad es que tú te vas a levantar en medio de todas las dificultades que tengas. Cuando la perdemos, es que viene una dificultad y nos da la garrotera como el chavo. Nos paralizamos. Perdemos el norte. Vaya que lo hemos hecho muchas veces. Tenemos que ir retomando la autoridad como creyente. Tenemos que ir retomándola. La Biblia nos da muchos pasajes para entender que la tenemos. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos que tendrían que autoridad. Todo lo que atares en la tierra, Juan, serás atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es una autoridad. ¿Para quién fue esa palabra? Para los discípulos, y nosotros somos discípulos de Cristo. O sea que tú tienes y yo autoridad para atar y desatar. Para desatar el poder de Dios sobre tu vida. Para desatar las riquezas acumuladas en los cielos. Tienes la autoridad. ¿Cómo la perdemos? Con el pecado. ¿Saben una cosa?
Dios quiere que seamos prosperados. Es más, la teología de la prosperidad tiene algo de razón. Él quiere que todos seamos prosperados. Lo malo es que somos malos administradores. Bueno, yo sé que no me van a decir amén, pero somos malos administradores. Hay que entenderlo. Nos metemos donde no debemos meternos. Y por eso es que a veces andamos arruinados. Perdemos la autoridad porque no escuchamos la voz de Dios. Y a los hombres a veces no escuchamos la de Dios y la voz de su mujer. Cuando estamos en un negocio, la mujer dice, no me parece. Si mi esposa está viendo, ella lo entenderá. No me parece. Y uno dice, no, sí, por ahí es que yo soy el hombre, yo tengo la autoridad. La Biblia dice que yo soy el varón de la casa. Y después, como 2 meses después, está la mujer, yo te lo dije. Porque no entendemos. Ojo, a veces no somos prosperados, no es porque Dios no quiera prosperarnos. Y no es porque no tengamos autoridad para hacerlo, sino porque no administramos bien los recursos. Y porque no nos esforzamos. Porque Dios es un Dios que le gusta trabajar y le gusta que su gente trabaje. En el huerto del Edén el hombre trabajaba, se lo dije al comienzo. Así que si tú quieres prosperar, tienes que estudiar. Amén. Yo le he escuchado al pastor Jesse González siempre decir lo mismo. El hombre con la camioneta así y los amigos que están en la esquina, qué suerte tiene ese. Él era el que estudiaba y los demás jugando dominó. Mira, era el estudiante ese. Pásame, doble 6, tágana. Y el otro, mira, qué vergüenza, pasa estudiando. 5 años más tarde pasan una camioneta y ellos mismos jugando dominó. Ese tipo sí tiene suerte, le ha ido bien en la vida. El poder del esfuerzo. La autoridad te da para tú retomarla. La Biblia dice que las bendiciones de Dios te van a seguir, lo aprendimos el domingo pasado, te van a seguir. Amén. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si obedeces. O sea, la obediencia va ligada a la autoridad. Amén. Si tú obedeces, yo a ustedes les voy a dar un consejo que lo escuché este martes de un pastor muy conocido, el hermano Marco Witt, donde él dijo, ninguno de aquí se ponga a perseguir bendiciones. Y es verdad. Deja que ellas los persigan. Porque la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Así que usted no tiene que estar atrás del bien y la misericordia. Bien, misericordia, vente acá. No. Él te tiene que perseguir. Pero ¿por qué no nos persigue? Es la pregunta. Porque nos metemos por donde no es. La autoridad la perdemos cuando desobedecemos a Dios. ¿Y cómo retomamos el control de esa autoridad? Cuando llegamos nuevamente donde Dios y le decimos, Dios mío, perdóname. Perdóname porque he desobedecido a ti. Las cosas que me han venido ha sido por desobediencia. Usted dirá, ¿y Job? Job fue un hombre que mantuvo su autoridad, aún en los tiempos tan complicados que vivió. Cuando él dijo varias veces, prefiero morirme, hombre, claro que lo iba a decir. ¿Quién no? La mujer le dice, pero mira, maldice a Dios y muérete. Y el hombre que las llagas le caían y buscaba un tiesto y se rascaba con el dolor de haber perdido. Pero él después, Dios que le devuelve todo, el hombre mantiene su autoridad y no siguió deprimido por lo que había perdido. Quizás le dolían que los hijos que tuvo antes los perdió, pero él mismo entendió que aún tenía la autoridad que Dios le había dado. Y estábamos hablando de un tiempo donde no era la gracia como la tenemos hoy en día. Estamos en un tiempo especial de Dios, pero nosotros no hemos retomado la autoridad que Dios nos ha dado. Estamos entrando en un nuevo gobierno complicado como el anterior, o como los 200 años anteriores que hemos vivido. Amén. Y muchos cristianos, le escuché hablar a algunos decir, me quiero ir del país por esta situación. Y las filas para sacar el papel el pasaporte son inmensas. Son inmensas, desde las 3 de la mañana.
Y muchos cristianos decimos, no, esto se va a poner mal, nos van a atacar, van a perseguir la iglesia. La iglesia católica está siendo perseguida en Nicaragua por un gobierno de izquierda muy corrupto. Y nosotros acá como cristianos tenemos que retomar la autoridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? No, que ahora van a querer meterle a mi familia, que en el colegio, que mis hijos, que los LGTBIQ, que pansexual, que trisexual, que cuatriple sexual, que cuadriplo, no sé, homofóbico, no sé, tantas cosas que están inventando. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Retomar la autoridad, quienes somos en Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Salir a predicar más, retomar la autoridad. No que nos van a cerrar la iglesia, hacemos los servicios afuera. No que nos van a meter en las cárceles, predicamos en las cárceles. Bueno, los amén son corticos cuando hablamos de estas cosas, pero es una realidad. Y le estoy hablando de la autoridad que tenemos que tener en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia. Porque si el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo va a levantar banderas a favor nuestro. Amén. Usted tiene que entender eso. Y saben, Jehová es mi pastor y nunca me va a faltar. Él va a estar allí siempre. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entender eso es autoridad. Como cuando éramos niños y nuestro hermano mayor iba al colegio, tenía algunos. ¿Cuántos sufrieron de bullying en el colegio? Amén. ¿Cuántos tenía un hermano mayor que los defendía del bullying en el colegio? Así que yo sufrí de bullying y ya. Y aquí estoy. Pero cuando uno tenía un hermano mayor así cuajado, que Carlito le decía a Juan David en el otro colegio, Carlito sufrió de bullying en otro colegio en Turbaco, y Juan David intentaron hacerle lo mismo. Un muchachito empezó a molestarle y Juan David le agarró el brazo y se lo apretó así. Y lo quedó mirando. Pero lo quedó así. ¿Y qué pasó, Juan? Papi, más nunca se metió conmigo. Sale Carlito. ¿Y quién se va a meter conmigo? Entender qué autoridad tenemos nos ayuda a vencer el ataque frontal que Satanás nos hace a diario. Porque él no se duerme. Pero tampoco se duerme el que guarda a Israel. Él está despierto, Dios está despierto. Satanás puede venir, tirar por todos los flancos, pero cuando entendemos la autoridad que tenemos, Él no va a poder vencernos. Él no va a poder vencernos. La Biblia te va a hablar de muchos pasajes hermosos. Y Romanos 8:37 es un pasaje que muchos lo han dicho. ¿Cómo dice Romanos 8:37? Soy más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú sabes que eres un vencedor, es cuando tú vas a la guerra y ya sabes que la vas a ganar. Miren lo que le pasaba al rey David. El rey David consultaba a Dios una vez que lo atacaron los amalecitas y se llevaron sus mujeres y sus hijos. David llegó y consultó a Dios. Y le digo, David estaba en apuro porque lo querían matar. Los amargados que andaban con él decían, por tu culpa se llevaron a nuestras mujeres y a nuestros hijos, te vamos a matar. Y David dice la palabra que fue y se refugió en Dios y le ha preguntado a Dios, Dios mío, ¿qué hago? ¿Ataco? Voy a buscar a mi gente, espero, ¿qué hago? Y Dios le dice, ves que ya yo vencí a tus enemigos por ti. David, ¿qué hizo? Fue, atacó y recuperó todo y le quitó más cosas a los tipos esos. Cuando tú sabes que eres más que vencedor, eso es impresionante. Eso es impresionante. Cuando tú entiendes que eres un más que vencedor, ahí tú ya estás tomando la autoridad que Cristo te ha dado. No sé si escucharon esta anécdota
Un predicador explicó esta frase en una anécdota. Decía, aquella mujer tenía a su esposo y su esposo era boxeador. Así que el esposo ese día tenía que pelear con un hombre que era el campeón y tenía que vencerlo. Entonces, aquel hombre, la esposa queda en su casa y le dice: mi hijo, no voy a ver la pelea porque eso me da miedo. Así que el hombre: no te preocupes, mujer, yo voy. El hombre así como hago yo, sabemos boxear, la cintura. Llegó y se empezó a dar muñequera con el otro. Y el hombre estaba todo chiboludo, caía, se paraba. Total, de un momento a otro sacó una mano donde ya no tenía fuerza, golpea al campeón y lo noquea. ¡Bum! Y el tipo todo así, gané. Todo así, como la película Rocky. Todo así, victorioso. Se gana $20 millones por la pelea. Y cuando llega a la casa, todo chibolúo, así golpeado, la mujer lo espera y lo abraza. Ay, mi hijo, ¿cómo está? Mi hija, estoy todo golpeado, pero ganamos $20 millones. ¿Quién es más que vencedor? El hombre fue vencedor, pero la mujer fue ¿qué? Más que vencedora, porque la mujer no hizo ni recibió ni un solo golpe. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron la cantidad de golpes que recibió Jesús para que usted y yo fuéramos vencedores, más que vencedores? ¿Sí entendimos? Entender eso nos da pie para retomar la autoridad que tenemos. Ahora tenemos que conocer quiénes somos. Mateo 5:14 dice que vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:13 te dice que tú eres la sal de la tierra. Primera de Pedro 2:9 te habla de que somos real sacerdocio, nación santa. Somos más que vencedores en Jesús. Somos su pueblo adquirido por precio de sangre. Y no vamos a tener autoridad frente a tanto ataque que nos está dando el enemigo. Hay un salmo que te dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y es hora de que nosotros como iglesia nos levantemos y retomemos la autoridad que muchas veces le hemos dejado que Satanás tenga. Ay, que mis hijos están así, que mi hija está perdida o mi hijo está perdido. Retoma la autoridad. No hay que entre más oro, más rebelde se tome, retoma la autoridad. Ora más. Un amigo, predicador y pastor, me contaba que él estaba orando y en esa oración algo se le metió a la mente, decirle: te vas a morir. Y aquel varón orando se quedó así y dijo: me voy a morir. Me imagino cuando, así como la música esa de muerte, cierto, me voy a morir. Y quedó pasmado en la oración. Él dice que quedó como unos segundos, unos minutos. Y entonces dijo: pero ¿por qué tengo miedo? Esta no es la voz de Dios, esta es la voz de Satanás y me voy a morir. Quedó así como cuando que bota uno el penal. Y él mismo después se dijo a sí mismo: oye, mí mismo, si Satanás es padre de mentiras, si él dice muerte es vida. Y se levantó y así como hice yo, empezó a reprender en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte se va, fuera. Hay que entender cuando el enemigo quiere atacarte. Hay que tomar la autoridad. Hay que tomar la autoridad. Hermano, hoy vine a predicarle que entendamos que hay que retomar la autoridad. El Espíritu Santo me dijo: habla de mi autoridad, porque se ha perdido. Por eso a veces muchos estamos en depresión. Y la depresión es un mal que está atacando no solamente a las personas que no son cristianas, sino al mundo cristiano lo está atacando. Muchos jóvenes cristianos caen en depresión porque no soportan que un no. Estamos acostumbrados a que todo tiene que ser sí. Y a veces Dios dice no. Estoy luchando con mi hijo menor, Carlos, porque cuando uno le dice no, desde pequeño, una profesora nos llamó y me dice: es un buen alumno, le gusta esto, pero no acepta que le digamos no.
Y yo les digo bastante no. Y aprende a la buena o aprende a la buena. Porque los jóvenes de hoy están acostumbrados a que las cosas sean fáciles y cuando se ponen difíciles los ataca la depresión. En los hogares las mujeres sufren de mucha depresión. Los hombres trabajadores sufren del estrés del trabajo y también los lleva a la depresión. Hay que retomar la autoridad y decirle: mi mente es de Jesús. Porque la depresión nos llega a pensar y pensar y pensar. Y saben, la autoridad tenemos que retomarla. Las aves pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no se van a sentar en mi cabeza a hacer un nido. No puedes dejar que los pensamientos se vuelvan locos en tu cabeza. Tienes que retomar la autoridad. Y sabes, cuando los pensamientos vienen a mi mente, al principio me golpean. Después digo: ¿son ciertos? Los examino. ¿Y por qué tengo que estar pensando esto? ¿Me va a edificar? Y lo rechazo de una vez en el nombre de Jesús. Es retomar la autoridad sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu. Amén. Claro que nos podemos enfermar, pero también la Biblia habla acerca de la enfermedad. Tenemos autoridad sobre la enfermedad. ¿Sí lo sabían? Por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Y la Biblia habla del espíritu alegre. El espíritu alegre aleja la enfermedad, más el de corazón contrito, triste, se le secan los huesos. Es tomar la autoridad. Que a pesar de que estamos golpeados, podemos decir en un momento: yo sé que mi Redentor vive. Podemos decirlo. Entender eso y retomar. Yo quiero que usted y yo en esta mañana retomemos la autoridad sobre nuestra familia. Sepamos quién soy. Yo soy la luz de mi casa. No, que en mi casa el enemigo me está atacando. Tú eres la luz. Toma tu vara. Moisés: Señor, mira, tengo el mar enfrente. ¿Y qué tienes en la mano? Una vara vieja. Bueno, camina. Que tienes la autoridad. Y el mar se abrió cuando pisó el agua. Vamos, toma y camina. No, que las cosas se me han puesto difícil. Acuérdate de las victorias que has tenido en el pasado. Es que se nos olvidan las victorias. Se nos olvida que hemos tenido la autoridad, pero se nos va olvidando en el tiempo. Es una realidad. Hay que reconocerlo. Se me olvidó lo que Dios hizo por mí hace unos años atrás. Hoy es tiempo, como hijo de Dios, retomes la autoridad que Dios te ha dado. La retomemos y digamos: soy más que vencedor. No hice nada para merecer una salvación tan grande. Soy más que vencedor. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: retoma la autoridad. Cuando retomamos esta autoridad que Dios nos ha dado, vamos a ver grandes victorias. Usted va a decir: Señor, hay escasez en mi casa. Claro, hay escasez en mi casa. Pero te vas a dar cuenta que la Biblia te habla acerca de eso. Traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Y haya qué? ¿Y haya qué? ¿Y qué dice el principio? ¿Traer qué? Cuando tenemos autoridad, empezamos a escudriñar la palabra de Dios y nos damos cuenta de que ella, aquí, en las Escrituras, en esta palabra, tienes toda la autoridad para poseer lo que Dios te quiere dar. Amén. Es una mañana muy especial. Y yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a tu espíritu en esta mañana. Si tú has perdido muchas cosas, si has sentido que la autoridad, yo quiero que Andrés me proyecte Colosenses 2:14, 2:13 y 14 nuevamente, Nueva Valera, en versión Valera.
Quizás has perdido muchas cosas o te sientes en temor o en depresión o estás luchando en tu hogar. Se te había olvidado algunas de las promesas que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que comiences a recordar las promesas que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Piensa en esas promesas. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que este pasaje lo recuerdes toda la semana. Él te dio la victoria en la cruz. Y la mejor manera de vivir de victoria en victoria es conociendo lo que dice su palabra, entendiendo las promesas. Si tu hogar está difícil, si tu matrimonio se complica, si tus hijos están intensos, quieren ser rebeldes, ves donde Dios, Él te dará la victoria. Te la dará porque te la dará. Él no deja a sus hijos en vergüenza. Nunca. Alguien que invirtió su vida y su tiempo en Jesús quedó avergonzado. Nunca. Porque Él es el vencedor. Y Él te hizo a ti más que vencedor por medio de aquel que te amó. Hoy toma la autoridad